Hola, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a esta conexión siempre, todas las mañanas, nuestros queridos parte, ¿verdad? Del comité de esta organización, de este grupo que se ha formado, esta familia, que es la primera feria virtual del libro, en este caso Colombia 2020. Recordemos que esta feria inició en Perú, después se viajó virtualmente a México, Argentina, ahora estamos en Colombia y vamos para otra parte también. Todavía no podemos anunciarlo hasta el término de esta feria, que será este domingo 13 de diciembre. Bueno, quiero agradecerle a Jorge Castillo, a Luis Rivas, a Franco Chacaliaza y a Shelly Molina, que son los que nos apoyan muchísimo, a Alan Morales y a César Salvatierra, los fundadores y coordinadores de esta feria. Bueno, esta mañana estoy muy emocionada. Me encanta el tema de esta presentación. Tenemos a dos invitados de lujo. Mi nombre es Libertad Betancourt y como ya saben, soy embajadora cultural, auspiciadora y mitotera en esta feria. Me encanta traer gente bella como la que tenemos esta mañana. Bueno, quiero presentarles primero, esperamos que no nos entren llamadas porque con esto de la tecnología siempre pasan sorpresas, pero nosotros vamos a estar muy cobijados. Bueno, quiero presentarles a dos personas. Primero los vamos a saludar y luego les hablo un poquito sobre su trayectoria muy brevemente para que ellos puedan hablar. Tenemos al doctor Víctor Hugo Sánchez Recendis y tenemos al doctor, un momentito porque las reseñas son largas, al doctor Carlos Agustín Barreto Zamudio. Ellos son, ya verán qué grandes personalidades el día de hoy y les doy la más cordial bienvenida si quieren saludar a la gente de la Feria Colombia y a todo el mundo donde nos ven. Hola, buenos días, tardes ya, tardes, sí, tardes aquí en México y más en Colombia, ¿no? Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Libertad, la Feria Virtual del Libro y en general un saludo muy grande a toda la gente de Colombia y a quien nos ve por este medio. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les voy a presentar brevemente qué es lo que van a hacer ellos. El investigador y escritor y catedrático, el doctor Víctor Hugo Sánchez, realizará su presentación del libro Zapatismos, nuevas aproximaciones a la lucha campesina y su legado postrevolucionario en prensa, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y lo acompaña el doctor de Historia y Etnohistoria y catedrático, también doctor, Carlos Barreto Zamudio, coordinador. En este libro se presentarán esbozos de la nueva historiografía, de la esencia del zapatismo histórico. Se abordan temas novedosos en los estudios sobre el levantamiento del sur, como el papel de las mujeres, la autonomía de los pueblos. Qué interesante. Bueno, brevemente les voy a platicar que Víctor Hugo Sánchez Reséndez, él es investigador, me voy a ir más aquí abajito porque si no les voy a leer la reseña larga. Bueno, él es sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene actividad profesional y personal centrado en la docencia y en comprender, investigar y difundir diversos aspectos de la historia, la cultura y tradiciones de Morelos. Es doctor en el desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y ha publicado libros, capítulos de libros, artículos, revistas académicas, difusión, guiones, biodocumentales sobre la historia, las luchas, prácticas sociales y cultura de los pueblos del estado de Morelos. Bueno, tiene muchas publicaciones que pues rápidamente Agustín Lorenzo, el empautado, Memoria y Resistencia de Sosocotla, Zapata, la utopía del Estado, genocidio y contrarrevolución, el territorio suriano y bueno, muchas cosas más. Y quiero también dar paso en cosas de la docencia, también facultad de UAM, que es las diversas materias en conocimiento y sociedad, historia del estado de arte de los grupos vulnerables, sociedad de economía, bueno, mucho más. Va a estar todo esto aquí disponible en las redes para que lo puedan ver y ahora vamos a presentar al maestro y doctor de historia, etnohistoria, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México,
miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y Consejo de Ciencia y Tecnología, reconocimiento al perfil deseable, fue profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, secretario de Investigación y Posgrado de Ciencias del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, miembro del Comité Curricular de Maestría de Estudios Regionales. Bueno, es miembro de muchas cosas, perfil, wow, es miembro académico consolidado de procesos regionales y transformación, y tiene tantas cosas que me apena no poderlas mencionar de verdad, pero a ellos son muy sencillos. A ellos no les gusta que normalmente hablemos de ellos, pero sí vale la pena todo ese esfuerzo, que ustedes se han quemado las pestañas, como decimos en México, por tanto. Y ya me voy a callar la boquita. Quiero darles paso porque tenemos no mucho tiempo y quiero que lo aprovechen ustedes. Bienvenidos a los dos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo primero, antes de darle voz a Carlos Barreto, que está coordinando este libro, ojalá pudieran poner la portada del libro aquí en pantalla. Jorge, ¿te puedo pasar la foto o me abres el para compartir? No sé, es que no le sé ahorita. No, le digo aquí al chico No. del técnico. Ok, va. Para compartir, Libertad. Ok, gracias. Tú sigue hablando y yo la presento. Bueno, algo que es importante señalar es que, bueno, esta virtualidad nos permite, pues, insertarnos en este mundo global, ¿no? Pero dentro de esa globalidad hay quien ha mencionado que hay que ser muy locales para poder tener una propuesta al mundo desde nuestra localidad, desde nuestra cultura, desde nuestra historia, ¿no? Y un personaje ampliamente conocido en el mundo, por lo menos entre historiadores, activistas sociales que luchan por un mundo mejor, es Emiliano Zapata, ¿no? Ha adquirido cierta o bastante notoriedad, principalmente a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en que se ha vuelto un símbolo global de resistencia y lucha, como ya lo era, por ejemplo, el Che Guevara, ¿no? Nosotros, Carlos y yo, trabajamos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, vivimos en Morelos, desde aquí desarrollamos nuestra actividad profesional, intelectual, de compromiso social, y Morelos, el estado de Morelos en México, es la tierra de Emiliano Zapata, ¿no? Aquí nació Emiliano Zapata, y eso para nosotros pues es muy significativo, ¿no? Y entonces para nosotros hablar de zapatismo no es hablar de algo lejano en la vida, sino es algo, una historia, son una serie de historias que se cuentan en los pueblos, en las comunidades, en donde la gente todavía nos narra cómo su abuelo o su bisabuelo o su papá, depende de la edad de quien nos los narre, luchó con Emiliano Zapata, ¿no? Y es desde esa perspectiva, desde ese vivir cotidianamente en el que escribimos sobre el zapatismo, ¿no? O los zapatismos, como aparece en el título de este libro, del que ya nos hablará más Carlos, ¿no? Desde ahí hablamos, escribimos, investigamos, vivimos también este zapatismo, porque son narraciones que a veces son muy emotivas de las que te cuenta la gente. Y entonces, pues de ahí exploramos, ¿no? Y bueno, sin más, pues le dejo la palabra a al doctor Carlos Barreto para que nos comente pues sobre este libro, que es un libro colectivo que está a punto de salir. Wow, que sé que ya lo habían publicado. Bueno, lo tenemos en pantalla para que la gente lo está viendo en este momento. Sí, pues muchas gracias nuevamente por la invitación.
Efectivamente, el libro está pues a días, si no es que a horas de salir, y la verdad es que le agradezco mucho a mi querido colega y amigo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz que haya tenido la generosidad de proponer este libro para presentar en esta feria del libro virtual, eh, porque pues él es muy prolífico, ¿no? Él tiene varios libros de reciente publicación y encontró un valor importante e interesante en este libro en el que él colabora, por supuesto, como uno de los principales autores y colaboradores de este tema que nos apasiona y que en esta ocasión lo titulamos como Los Zapatismos, ¿no? Nos referimos a zapatismos, quisimos darle un sentido de diversidad y de especificidad a las expresiones locales y regionales del zapatismo, toda vez que, como decía Víctor, eh, la figura de Emiliano Zapata y la figura del Ejército Libertador del Sur se ha visto como un emblema, ¿no? de las luchas populares en América Latina y en México, por supuesto, ¿no? La esencia de la revolución popular condensada en un ejército de campesinos, de indígenas y de gente del campo, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció, a la doctora Victoria Crespo y a mí, como coordinadores de la obra, nos parecía importante recoger los avances de investigación que seriamente se han dado los últimos años respecto de expresiones específicas del zapatismo. Entonces tenemos en este trabajo eh, digamos, la síntesis de una serie de estudios que le dan una noción de diversidad, ¿no? Al zapatismo. Es decir, nosotros partimos de esta idea de que las facciones o los grupos revolucionarios del periodo conocido aquí como Revolución Mexicana se han visto mayormente como movimientos monolíticos, más o menos uniformes, homogéneos, y nosotros encontramos que no. Además de lo que mencionaba Libertad, en el sentido de temas que se abordan en el texto como la lucha de las mujeres, por supuesto es un tema que nos interesa bastante, pero además de ello tenemos trabajos sobre expresiones muy locales en diferentes poblaciones sobre todo del centro-sur de México, y temas, por ejemplo, que abordan la diversidad religiosa, los saberes campesinos, los saberes populares, insertos en esta, como le llamaba nuestro querido amigo Francisco Pineda, a quien perdimos el año pasado, toda esta visión heterogénea de una epopeya campesina. Entonces, nosotros estamos muy entusiasmados presentando este trabajo. Quizá Emiliano Zapata sea uno de los íconos y de los personajes más conocidos mexicanos, ¿no? Más allá de nuestras fronteras. E incluso nosotros desde el principio, desde la misma portada, quisimos mostrarlo pues no como una figura, no como una figura estática, ¿no? Sino como una figura rodeada de gente en un entorno popular y con un arraigo en ese mismo sentido. No sé si Víctor quiera complementar. Bueno, sí. Yo creo que, digamos, desde la obra emblemática, antes había habido un trabajo muy importante de Jesús Otelo Inclán, Raíz y Razón de Zapata, que exploraba la profundidad histórica de este movimiento, porque luego aparecen movimientos sociales que son estudiados en su particularidad, en el momento que aparecen, pero el libro de Raíz y Razón de Zapata va al fondo, al por qué lucha Zapata y como dice Jesús Otelo Inclán, busca un hombre y se encuentra un pueblo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y después viene otra obra emblemática de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, ya a fines de los 60 del siglo pasado, y desde el mismo título ya está marcando algo, la centralidad de Zapata.
Y eso, incluso en la historia oficial, va de alguna manera invisibilizar a un actor fundamental, que son los pueblos, ¿no? Esta acción colectiva de la gente. Y este libro, como otros, como ya mencionaba Carlos Barreto, nuestro amigo, maestro Francisco Pineda, que a él lo llegaron a cuestionar y él decía, de, hablo de los pueblos. Y este libro habla de esa lucha colectiva, de esa lucha comunitaria, ¿no? Y eso creo que es un gran aporte. Carlos. Sí, a mí me gustaría, digo, evidentemente el ejercicio central de una feria del libro pues es invitar a la lectura, ¿no? Entonces a mí me gustaría, por una parte, decirles que estén pendientes, muy pendientes de este libro que además tiene una distribución primaria en formato digital y de libre acceso, ¿no? Entonces, cuando salga, ustedes podrán disponer de él de manera inmediata y sin ningún costo, ¿no? Entonces, la siguiente es más o menos mencionarles el sentido de los textos que sumados pues nos dan como resultado este volumen. Está La resistencia cultural de los pueblos surianos, antecedente del zapatismo, de Armando Josué López Benítez, de quien esto está, del de La Voz, el Plan de Ayala, Alianzas y Bandolerismo, de Baruch Martínez, El zapatismo lacustre, la variante de la revolución suriana en la Cuenca de México para nuestro público de otros países. Recordar que este trabajo trata acerca pues de la Ciudad de México, ¿no? Del área rural de la Ciudad de México cuando todavía había un lago, ¿no? En lo que es actualmente la Ciudad de México. Los revolucionarios tlaxcaltecas y la Convención de Aguascalientes de Guillermo Xelhuanzi, Liberalismo, Zapatismo y Mormonismo de Morón y Spencer Hernández de Olarte, Emiliano Zapata y Otilio Montaño, Dos liderazgos, Las mujeres en el Ejército Libertador de Soledad Rocío Suárez, Indumentaria Zapatista, Más allá de las liebres blancas, de Alexander Mejía, el trabajo del doctor Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, La no muerte de Zapata, Las narrativas en los pueblos, Persistencia y resistencia suriana, La transformación del carisma zapatista y la institucionalización del Estado por revolucionario en Morelos, de Victoria Crespo, de Horacio Crespo, La reforma agraria y la agroindustria del azúcar en Morelos, El gobierno interino de José G. Parres, de Yosimaro Campo Giles, Los comunistas mexicanos y el zapatismo, de Irving Reynoso, El plan de Yautepec y la rebelión almazanista, de Dante Aguilar, Ana María Zapata Portillo, la primera diputada federal morelense, de Isabel Gómez Zabaleta, La colonia proletaria Rubén Jaramillo, de Ricardo Fuentes, Emiliano Zapata y el zapatismo 100 años después, de Felipe Ávila Espinosa. Como pueden ver, un libro pues bastante amplio, ¿no? Bastante profundo, diverso. Esperamos que condense muchas de las inquietudes actuales del zapatismo histórico. Qué maravilla, porque además yo como espectador, ¿verdad? Estoy escuchando todo esto y me imagino detrás de siempre de una investigación hay muchas anécdotas, personas que se visitan. Me imagino que en la vida de Zapata, ustedes al estar en contacto con la tierra de Zapata, tienen contacto con familiares, con gente que lo conoció, esas experiencias ricas, me imagino, no sé. Yo soy fotógrafa, veo esa imagen del libro y de entrada me encanta, ¿no? Me atrapa porque yo les pregunto, esa fotografía, ¿dónde la consiguieron? ¿Fue de algún familiar o dentro de las investigaciones de lo que ustedes hicieron? Sí, yo quisiera platicar, digamos, de esta foto. Esta foto es parte del grupo de fotografías a la cual pertenece la foto más conocida de Emiliano Zapata, que está dentro del Hotel Moctezuma con el arma, ¿no? En la mano y con las cananas cruzadas y unos listones de colores, ¿no? Que se pensaba que eran tricolores, pero pues ahora ya se sabe que no eran color, no eran verde, blanco y rojo, ¿no? Como los colores de la bandera mexicana. Esta foto se le atribuye a F. Wright,
WRAY, que es a quien se le atribuye esta fotografía. Y hay varias reproducciones. La que nosotros estamos utilizando es la que corresponde a la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero hay otras reproducciones que están, por ejemplo, digamos, reproducciones que tienen el sentido de original, que están, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley, ¿no? En California, que es donde comenzamos a buscarla. Ahora, la fotografía en realidad es un detalle de una fotografía mucho más amplia, porque se alcanza y tiene como el sentido de mostrar a varios de los principales líderes de la Revolución del Sur. Está Emiliano Zapata, está su hermano Eufemio, está Otilio Montaño, y hay otros personajes, pero la fotografía completa, que se alcanza a ver toda con la portada y la contraportada completa, pues es bastante más grande y se ve gente y gente y gente. Entonces nosotros discutíamos desde la coordinación del libro si había que poner toda la foto o una parte de la foto. Esta es una parte, lo que nos estás mostrando es una parte de la foto. A mí me llamaba mucho la atención que apareciera como centro de la misma la figura del niño que está subido en el poste, ¿no? Ese como poste de luz. Sí, 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 sí. Pero si nosotros vamos a detalles de la fotografía, vamos a encontrar que hay niños, que hay mujeres, que hay bebés, que hay catrines, que hay campesinos, ¿no? Diferentes tipos de sombreros. Vamos a encontrar muchísimos detalles y bueno, no se alcanza a ver aquí, pero el cartel que está al fondo, el que se le ven ahí como unas águilas, es Ajá. todavía un remanente de los festejos del centenario de la independencia en México. Oh, wow. O sea, que acuérdense que en 1910 se celebraban, comienza la Revolución Maderista, pero se celebraban 100 años del inicio de la Guerra de Independencia en México. Entonces es una foto llena de detalles fantásticos, ¿no? Fabulosos, y que nos hablan pues de esta expresión. Y bueno, ahí lo que está en rojo es la firma, ¿no? Del autor de la fotografía. Sí, es lo que estoy tratando de leer, es precisamente algo de Zapatas, no se distingue, pero menciona algo de la foto, Sí, sí. ¿no? Entonces, también los invito, bueno, y al fondo, ahí donde dice La Preciosa, o sea, el cartel, es una parte que también ensayamos mucho para ver si nos funcionaba como portada, porque hay una persona que está al centro con los brazos cruzados y sonriendo, ¿no? Y son una serie de personajes, pues muy, muy diversos, que de eso se trata, pues, el libro. Qué fascinante, qué fascinante. Yo creo que es un tema que nunca dejará de apasionarnos de este lado, ¿no? El otro lado de la frontera y de nuestro país, porque acá estamos la extensión de los mexicanos y por todo el mundo, y Zapata es un ícono muy interesante. Yo le quiero preguntar, doctor Barreto, Sí. voy a cerrar un poquito esta pantalla. ¿Cuál es como la máxima satisfacción a nivel usted personal y como mexicano de hacer esto? Pues bueno, por supuesto, por una parte, la difusión del conocimiento en sí mismo, digamos, de la forma más formal, ¿no? Más académica, si tú quieres verlo así. Pero por otra parte, por supuesto, hay una relación de intimidad, ¿no? De quienes somos herederos y depositarios muchas generaciones después de las ideas de este movimiento de lucha y de reivindicación campesina. Es decir, si me preguntas a mí cuál es la principal satisfacción es seguirle dando vida, ¿no? Y voz a aquellos campesinos pues, que tuvieron el coraje y el valor de lanzarse a una lucha pues, contra los poderes hegemónicos del país y de la región en aquel entonces. Wow, qué bonito. ¿El doctor Víctor Hugo quiere comentar algo? Sí, yo creo que además no solamente es una figura histórica en el sentido de que es un elemento del pasado,
¿no? Que forma parte de nuestro pasado, un pasado entrañable, un pasado en que participaron los ancestros, sino que es un símbolo actual, ¿no? Es decir, en Morelos ahorita hay un conflicto en la zona de donde nació Zapata, en donde se quiere construir una termoeléctrica que se va a llevar parte del río Cuautla, que irriga las tierras de Nenecuilco, donde nació Zapata, y ha habido una oposición de los campesinos, de los ejidatarios, a la construcción de esa termoeléctrica. Tenían desde hace algún tiempo un campamento y el gobierno actual manda a la Guardia Nacional para desalojar ese campamento y se pueda concluir las obras, ¿no? Y un elemento simbólico al que recurren los campesinos en mantas, carteles, como parte de la narrativa de resistencia, es el zapatismo, ¿no? Imágenes de Zapata diciendo que eso se logró con la lucha, las aguas, se menciona el plan de Ayala, ¿no? Entonces es una referencia actual para la resistencia y la defensa de los territorios, ¿no? De la tierra, del agua, del territorio simbólico, ¿no? Entonces no es solamente un pasado, sino que es un presente vivo. Ujú. Claro, porque además sigue la misma, sigue muchas problemáticas, ¿no? Qué interesante. Yo creo que están encantados todos los que nos están escuchando. Y bueno, yo le oí mencionar al doctor Barreto que este libro va a estar próximamente, que lo vamos a poder encontrar en un Amazon o van a ser otras plataformas donde lo podemos encontrar. Sí, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es donde nosotros, tanto Víctor como yo, trabajamos, tiene un repositorio digital que es una librería virtual. En cuanto, ustedes se pueden suscribir, ¿no? A esta librería y las novedades se van anunciando. Yo espero que ya el libro ya está editado, formado, estamos como en espera nada más de que nos asignen pues estos numeritos, ¿no? Que de pronto se requieren para formalizar las publicaciones. Y yo esperaría que antes de que acabe el año esté a disposición de todos aquellos interesados. Entonces, pues, donde habría que acudir no es en Amazon, sino es en la librería virtual de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por eso es que es también gratis, ¿verdad? Ya Es sabemos que gratis. comercialmente, Sí, obviamente, tendría un costo. Ah, sí, sí, pues sí. yo voy a Sí, estar ahí de primera fila. Y yo te etiqueto, yo lo Sí, comparto y te comparte en su momento, te lo comparto este libro. sí, me va a encantar, claro que sí. Oiga, doctor Barreto, y también al doctor Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, ¿cuántos libros tienen ustedes publicados? Más o menos, una idea, y como de qué temas así han hecho eso. Eh, pues a ver, Víctor, que no lo quiero balconear, pero tiene ciertos añitos un poquito más que yo, entonces él tiene más, 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 Bueno, más. no solo los añitos, también cabe destacar que yo lo conozco desde muy pequeña y es una persona que siempre veía y lo veía leyendo. No existía la Sí, sí, televisión sí, en sí. casa, no existía. Entonces era leer, leer, leer y ese es el resultado de leer. De verdad, los motivo a todos, todos debemos leer porque somos lo que leemos. Ujú, Aquí está el claro. resultado. A ver, venga, Víctor, cuéntenos. Bueno, básicamente lo que yo he publicado son libros sobre historia y, y la cultura de los pueblos de Morelos, ¿no? Y todo lo que deriva de ahí, por ejemplo, problemáticas. Acaba de salir un capítulo de un libro publicado por la UAM Xochimilco, en donde abordo el tema de cómo la expansión urbana, es algo que caracteriza a México y yo creo que a toda Latinoamérica, esa expansión urbana de las ciudades a partir de la destrucción del campo, en Morelos tiene una característica, porque es un estado muy pequeño y entonces la ciudad ha
crecido sobre su entorno rural. Y lo que antes eran parcelas, campos de cultivo, ahora son unidades habitacionales, las parcelas van quedando rodeadas por la ciudad y pero aún así hay grupos de campesinos que siguen sembrando, que siguen usando el riego que es de origen prehispánico y se expandió en época colonial, en época de las haciendas, y siguen eh, cultivando, ¿no? Y usando su riego. O también siguen realizando rituales, porque para Latinoamérica la población de origen prehispánico sí, siguió y asimiló muchos de los procesos culturales de la colonización hasta crear todo un sentido cultural que aquí le llamamos mesoamericano, y siguen muchos de estos rituales a la tierra, al agua, ¿no? Ofrendas, por ejemplo, procesiones, y eso sigue a pesar de la expansión urbana. Esa es, por ejemplo, mi última publicación, ¿no? Y bueno, tengo más publicaciones. ¿Y usted, doctor Barreto? Eh, pues cuántos es medio complicado decirlo, ¿no? Pero, a ver, libros de mi autoría tengo 4, en libros coordinados entre los que ya publicamos, ese que estamos presentando y otros tengo, me parece que 7. Eh, Luego, capítulos de libros y artículos y colaboraciones, híjole, no sé, Muchísimos. sí, sí, muchos. O sea, la verdad es que para qué te digo un Ajá. número, pero ya yo creo que me perdí como por ahí del 20, 25, ¿no? O sea, Ay, qué no sé. padre. Digamos, y yo debo decir que, bueno, yo no conozco a Víctor desde hace tanto, ¿no? Ni, digamos, como tú decías, que desde muy pequeña, yo debo decir que conozco a Víctor precisamente en la chamba, ¿no? En aquellos momentos donde hemos encontrado confluencia en nuestros temas de investigación. Yo recuerdo que el primer contacto que tuve con Víctor tuvo que ver con un libro, que si quieres luego te lo hago llegar o se los hago llegar. También lo pueden descargar de esta librería, que es sobre rebeliones y bandolerismo en México, en Morelos durante el siglo XIX, que es como el antecedente del zapatismo. Entonces, a partir de entonces, pues hemos encontrado una lógica colaborativa bastante interesante. Él me invita, yo lo invito, ¿no? En algunos casos. Tiene un libro que recién coordinó, en el cual me invitó, que también yo creo que valdría la pena que de pronto se hablara de él, que es acerca de Agustín Lorenzo, un personaje pues muy de la cultura del sur de México, en particular Morelos, Guerrero, de la Tierra Caliente, pues, de México, y que se relaciona con las luchas libertarias, con Emiliano Zapata, con los independentistas, pero también con el diablo, ¿no? Pero es un diablo pues muy particular, porque es un diablo libertario, pues, ¿no? Un diablo que a la larga se alinea con las causas populares, ¿no? Wow, qué maravilla. Estoy aquí encantada y mientras mi mente también viajaba porque habíamos platicado de la posibilidad de que vinieran aquí a Houston y se hiciera una especie de conferencia, un simposio sobre Zapata, Emiliano Zapata. Y yo recuerdo haber visto su nombre por ahí dentro del plan que teníamos. Desafortunadamente la pandemia llega y nos arruina los planes temporalmente, pero estoy segura que ustedes van a venir con todo ese material en vivo para que la gente escuche, les pregunte, nos compartan toda su experiencia sobre Zapata y que Zapata no muera. Ahora, doctor Víctor Hugo, yo le quiero preguntar, un día platicando, me dijo que el lema de yo mi nombre es por el lema de
Tierra y libertad. Yo me llamo Libertad, ¿no? Porque mi abuelo estuvo en un campo de concentración y llega a México y él amaba el tema de Zapata, el lema. Y le dijo a mi abuela, yo quiero que una de mis hijas se llame o Tierra o Libertad. Y obviamente la hermana de mi papá se llamó Libertad. Pero platicando con el doctor Reséndiz, él me dijo que era como un error, ¿verdad? Pensar que Tierra y Libertad era el lema de Zapata, era algo como mucho más completo. Yo quisiera que lo comentaras en público, Víctor Hugo. Bueno, sí, de hecho, el lema, y si me equivoco, que me corrija Carlos, Tierra y Libertad lo crea un grupo en Rusia que le llamaban populistas, que luchaba en contra del zarismo, eso en el siglo XIX. Y después va a ser recuperado, por ejemplo, por los anarquistas en España y en particular en México, Ricardo Flores Magón, ¿no? O sea, el grupo que se nucleaba en torno al periódico Regeneración, que eran anarquistas, Tierra y Libertad, ¿no? El lema que se va a usar en todos los documentos zapatistas va a ser, siempre luego me equivoco con el orden, reforma, libertad, justicia y ley, ¿no? Ese va a ser el lema zapatista que firman los documentos, ¿no? Después, ya hacia los años 20, cuando estos pintores como Diego Rivera y demás le van a escribir al zapatismo este lema, Tierra y Libertad, que además se ajustaba perfectamente, ¿no? Porque el zapatismo no solamente lucha por una parcela, como quedó luego en la historia oficial, sino que luchaba por un territorio, luchaba por autonomía, es decir, libertad, ¿no? Por la libertad, que además aparecen en muchos de los testimonios, esos testimonios que mencionabas, que te contaba la gente, ¿no? Porque incluso te decían algunos viejos que se había conseguido la tierra, pero no la libertad. Es decir, esa autonomía por la que siguen luchando muchos grupos, por ejemplo, el EZLN, ¿no? O sea, tener la capacidad de que no sea el Estado el que determine tu vida, sino la organización propia de las comunidades. Esa es como sería la idea, pero no sé qué pueda decir más Carlos. No, pues eso, ¿no? Yo creo que Víctor lo resumió muy correctamente. Sí, efectivamente, el lema que proviene pues de la vertiente anarquista, ¿no? De la revolución, se le atribuye pues al zapatismo, aunque el zapatismo, y esto es algo como que yo particularmente quiero insistir desde mi punto de vista, al menos en esta base ideológica, volteaba mucho al siglo XIX, ¿no? Es decir, reforma, ¿no? Haciendo alusión a la época de la reforma, ¿no? El juarismo y a todos estos liberales de su época, libertad, justicia y ley. Y bueno, pues como todo lema, pues intenta condensar el ideario de una lucha, ¿no? Y efectivamente después a la hora de hacer el balance de los ganadores de la Revolución Mexicana, quiero decir, pues justo se dan estas discusiones, ¿no? Acerca de o sea, qué se logró, pues, ¿no? ¿Qué se logró y cuáles fueron los temas pendientes, muchos de ellos que venimos arrastrando pues hasta la actualidad, ¿no? Hace rato Víctor mencionaba lo de la termoeléctrica, pero no solo la termoeléctrica, ¿no? Sino todos aquellos proyectos que han cambiado pues la esencia de la vocación productiva de Morelos, no solo de Morelos, ¿no? Sino del sur y de México, ¿no? Desgraciadamente lo que es actualmente el sur de México, salvo ciertos sectores, ciertas áreas, pues ya no están vinculados tan estrechamente con el campo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años que se ha permitido este abandono que estamos como más dispuestos a aceptar que se siembre eh, concreto y varilla a buscar la suficiencia alimentaria, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, yo creo que sí, que a la luz del lema, ¿no? Y del análisis del mismo, pues podemos tener otras discusiones pues bastante amplias, ¿no? Qué Y bueno, interesante. Sí. sí, algo que es importante señalar, que hay una corriente de pensamiento y acción que es el anarquismo, que en Latinoamérica tuvo mucha presencia, ¿no? En Cuba, en Argentina, en México, que es el anarquismo, ¿no? El grupo anarquista más importante en México era el nucleado en torno a Regeneración y el personaje más emblemático, Ricardo Flores Magón. Este grupo que criticaba y veía como una continuidad de Madero con el porfirismo, ¿no? La misma vertiente civilizatoria, la misma política capitalista. Y obviamente a Carranza también lo veía como de lo peor, eh, continuadores y además saqueadores. Al único grupo que va a apoyar ampliamente y va a verlo como una confluencia en esa vida comunitaria con el proyecto autogestivo del anarquismo, va a ser al zapatismo, ¿no? Y vía este grupo anarquista, el zapatismo va a ser conocido en Argentina, en Cuba e incluso me parece que en Colombia. Un tema que va a ser trabajado por Francisco Pineda, ¿no? De esta relación del anarquismo con el zapatismo y el conocimiento del zapatismo en Latinoamérica en ese momento, ¿no? En el momento de la lucha zapatista. Wow, yo no me voy a quedar con ganas de todo, de escucharlos más. Me están ocurriendo tantas cosas. Creo que sería tan bueno organizar un chat. Me encantaría un chat donde la gente estuviera activamente preguntándoles muchas cosas que en este momento por tiempo no se puede, pero creo que vamos a organizar eso. Queda la puerta abierta para, de verdad, para ustedes y el equipo con el que trabajan, todos esos escritores con los que han hecho cosas en conjunto, para que pasando esta pandemia podamos organizar algo desde acá, y si no, lo inventamos de manera virtual. De verdad los invito a la siguiente feria que vamos a tener, todavía no anuncio dónde, pero vamos a seguir en esto porque hay mucha información que no se debe perder y a veces el mundo nos atrapa o la ciudad, las grandes urbes nos atrapan y dejamos de mirar al campo y dejamos de mirar a nuestra gente y nuestro origen y nuestra identidad. Y yo creo que el trabajo de ustedes hace precisamente eso, enaltecer, ayudar a una realidad que estamos viviendo, a preservar también todo un trabajo de alguien que comenzó, ¿verdad? Es solamente perpetuar y seguir difundiendo las raíces, los derechos, levantando la voz, difundiendo. Y pues, yo quisiera seguir hablando, el tiempo ya se nos vino encima. De verdad que estoy muy emocionada y me quedo siempre muy, muy plena cuando los escucho. Me siento muy orgullosa yo en lo personal de Víctor Hugo. Es un icono muy bello para mí, de corazón, de sanguíneo, y es mi primo. Estaba pensando si lo digo o no, pero ¿cómo no? Si yo me siento tan orgullosa de mi primo. Es mi primo y que de verdad traiga a personas tan interesantes como hoy el doctor Carlos Barreto. De verdad, muchas gracias. Les quiero dar la oportunidad de que se despidan y mientras ustedes lo hacen, yo voy a mostrar la fotografía del libro nuevamente. Pues muchas gracias, Libertad. Muchas gracias, Carlos, y a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Alan, y a los organizadores de esta feria por darnos la oportunidad de compartir sobre estas historias que son tan entrañables para nuestro estado de Morelos. Sí, pues muchas gracias, Libertad, por supuesto, a todos los organizadores de esta feria virtual del libro,
por darnos la oportunidad de presentar. Quiero decir que es la primera presentación que tenemos de este libro, porque digamos que estamos, todavía no sale a la luz, pero nos parecía importante comenzarlo a difundir. Creo que va a tener un muy buen impacto y nos parece muy interesante comenzarlo a difundir, y les agradecemos pues el espacio para nosotros poder seguir hablando de esto que nos gusta, que nos apasiona y sobre todo con el que tenemos pues una responsabilidad social importante, ¿no? Muchas gracias. Maravilloso. Al contrario, ustedes dos: caminos, saberes, identidad número 11, zapatismos, nuevas aproximaciones a la lucha campesina y su legado postrevolucionario. Carlos Barreto Zamudio, María Victoria Crespo, coordinadores, y esto es de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. Fue un placer, de verdad, un agasajo haberlos tenido aquí, y ustedes siempre son para más tiempo, pero esta feria no nos deja, hay mucha demanda. De verdad, gracias a estos dos grandes escritores, investigadores, catedráticos, y a ustedes, queridos hermanos colombianos, que nos abren su país, que nos abren su gente, su cultura, su arte, sus letras, y a todos los que nos permiten llegar a sus hogares en cualquier parte del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora nos ven en todos lados. Esto queda disponible para ser reproducido en cualquier momento en la plataforma de Facebook, y de verdad es un placer haber estado aquí, y me voy colmada de Zapata y de todas estas promesas que hay en este libro que yo quiero leer. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Gracias.